Lucas capítulo 15, verso 12, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes a mí. Yo quiero en esta hora detenerme puntualmente para hablar sobre el tema el reclamo del pródigo, que es lo que él hizo en esa oportunidad, un reclamo. Ustedes saben a grandes rasgos que en Lucas capítulo 15 se pierden tres cosas. Se pierde una oveja, se pierde una moneda y se pierde un hijo. A la oveja y a la moneda hay que salir a buscarla. Al hijo no. El hijo tiene que volver solo a casa. Sabe el retorno, sabe el regreso, sabe cómo volver. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que sucedió en esta parábola que el Señor toma? Una parábola que en verdad deja una enseñanza espiritual. Una parábola que tiene también como profundidad algunos detalles que no son brindados. Se nos habla de un hogar que solamente está la figura del padre. No se hace mención de la madre. Cosas que van quedando, que tal vez pudiéramos nosotros imaginarnos la situación que se vivía en ese hogar, para que en cierta medida entender el contexto del muchacho, no justificándolo, pero entender el contexto de lo que él hace. Él hace un reclamo, gloria a Dios, que le pide al padre, le reclama entonces algo que en verdad se quería como que adelantar. No supo esperar, aguardar, que cuando llegara el momento se le pudiera otorgar. Él lo quiso antes de tiempo. Quería que se le repartieran los bienes de la herencia. Bueno, al día de hoy hay herencias que se reparten en vida, pero el común denominador de las herencias es que en realidad no nos pertenece. Eso vamos a observar ahora, pero no nos pertenece. Es simplemente un acto de gracia que se obtiene por el beneficio de alguien que acumuló un bien, y ahora entonces, en ausencia de esa persona, habrán beneficiarios para cobrar una herencia. Esa es la regla. No nos pertenece, no podemos reclamar algo, porque en verdad eso es algo que no es bilateral, no es que en común acuerdo de ambos lados, no, eso es unilateral, es de una persona que entonces luego verá de otorgarle que así es, pero no hay un reclamo, no debe existir un reclamo en vida. El muchacho de la parábola hace un reclamo al padre en vida y nos deja a nosotros una enseñanza que nos gustaría poderla mirar en esta tarde detenidamente. Es el reclamo. Bueno, es de común acuerdo o es ya algo aceptado en la sociedad en que vivimos el tema de los reclamos, de las exigencias. En las mejores empresas tal vez usted va a encontrar no reclamos, pero va a encontrar un buzón que le llaman el buzón de sugerencia, para que usted, cliente, sugiera, en cierta medida reclame. Esto se debería poner tal cosa, hacer tal otra. Está disfrazada la palabra, pero es como que yo entonces hago mis descréditos, mis reclamos, diciendo entonces qué cosa, cómo debería ser y cómo se debería actuar. En cierta medida entonces encontramos que eso es algo que se ha hecho desde tiempo y se ha mantenido hasta el día actual presente. Ahora, veamos un instante y sumerjámonos directamente en la parábola del hijo pródigo. El padre que tenía bienes, se ve que por la parábola tenía riqueza, una herencia, tenía tenía criados, tenía ganado, tenía una posición.
vivía con empleados, con criados, y entonces tenía 2 hijos. El Señor en mente nos deja esta parábola como una enseñanza. Y uno de ellos, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, allí en el capítulo 15, verso número 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Yo voy a entrar simplemente en este verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Ya nos dice el escritor que el Señor mencionó en la parábola que el que fue a reclamarle los bienes fue el menor de ellos. Y ahí tenemos un dato que nos informa la actitud del menor. El mayor pudo aguardar y esperar y quedarse, que hoy no hablaremos del mayor, pero hablaremos del reclamo de este muchacho que le hace entonces al padre. En primer lugar, notando y viendo la exigencia que él hacía, le dijo, Padre, dame la parte de los bienes. Vamos a definir lo que significa exigencia. Exigencia significa, hermanos, pretensión o capricho desmedido. Eso es. Este muchacho fue con una exigencia, con una demanda, o fue con una actitud de pretender desmedidamente, fue con un capricho. Él quería la parte de los bienes. En verdad los bienes eran del padre, no eran de ellos, eran del padre. Él se adelanta en forma caprichosa y le pide al padre que le reparta esos bienes. No eran de él, los bienes le pertenecían al padre. Y tampoco era del otro hermano, de ninguno de los 2 hijos. Los bienes eran del padre. Y en eso él, en forma caprichosa, tal vez, viene a exigirle, Padre, dame los bienes, dame la parte de los bienes. Los bienes entonces era como una promesa que tal vez el hijo, de mantenerse como hijo fiel, honrando al padre, en la ausencia del padre, podía tomar posesión de esos bienes. Probablemente ahí habían que repartirse los bienes, pero es una promesa entonces que en la ausencia de él podía tomarlo este muchacho. Sin embargo, no esperó ni estuvo dispuesto a eso, sino que los exigió, los demandó, los reclamó, insistiendo tal vez para que se le entregara la parte que era de él, o que él entendía que era de él. Exigió una exigencia. Esa exigencia, en verdad, de impaciencia, de no aguardar y esperar el momento, se quiere aplicar o quiere copiarse en nosotros como creyentes. Y vamos al Padre en determinado momento y le pedimos cosas que tal vez el Padre nos las otorgue en promesa, pero en su tiempo. Y nosotros a veces queremos como anticipar, adelantar el tiempo y decirle, Señor, la quiero y la quiero ahora, ya, con exigencia. Demandando al Padre entonces, gloria al Señor, que lo haga, no esperando el momento del Señor. Y encontramos que eso puede llegar a destruir nuestra vida. Cuando yo me anticipo a algo que Dios quiere darme, pero yo lo exijo antes, eso puede ser de un grave problema a nosotros. Gloria al Señor. Y entonces esa exigencia puede llegar entonces, ese capricho puede llegar entonces a veces, hermano, a hacerme daño cuando se me otorgue. Ese capricho de quererlo, de anhelarlo, esa exigencia entonces muchas veces, hermano, ha destruido hogares, familia, iglesia, ministerio, labores, servicios al Señor. Porque lo quiero ahora. Quiero que Dios me dé todo en este momento. Voy a empezar a servir al Señor. Quiero que Dios me dé.
y hacemos un listado. Me tienes que dar, si soy soltero, me tengo que casar, la iglesia, las cosas, la casa, los bienes, y nada de eso que estamos pidiendo determina o es algo malo. Sencillamente que tenemos que aguardar el tiempo del Señor. Todo es bueno en su tiempo. Y Dios sabe darnos bendiciones que van a ser gratas a nosotros en el tiempo del Señor. Las exigencias nuestras y demanda nuestra a veces pueden llegar a dañarnos. El pródigo no quería entonces esperar. Cuando se acerca el padre y dice: Padre, yo quiero que me dé la parte de los bienes, no estaba esperando un no por respuesta. Sencillamente él esperaba que se dijera que sí. ¿Qué problema cuando nos acercamos al Padre y pretendemos que todo lo que nosotros le pidamos al Padre, Él tiene que dárnoslo porque nosotros somos sus hijos? Le pido y Dios tiene que dármelo porque yo soy su hijo. ¿Por qué eso? ¿Por qué pensamos que eso tiene que ser de esa forma? ¿Qué problema hay cuando Dios dice no? ¿Qué problema? Cuando a veces la voluntad divina no va conforme a mi voluntad. Cuando la respuesta que recibimos es contraria a la que estamos esperando. ¿Qué problema hay? Mire, se genera un problema en todo aspecto. Uno ha compartido con personas y en la labor que uno realiza para el Señor, hemos estado hablando a lo largo de los años con personas, hermanos y hermanas y jóvenes, de muchas cosas, y a veces la respuesta que uno le ha dado ha sido un no. ¿Y sabe qué ha pasado? Me han disciplinado. Por espacio de un tiempo, me acuerdo que una vez se acercó un joven y me habló de un sentimiento que tenía, que yo pensaba de ese sentimiento. Y él ya venía, hermano, con el horno a 85 grados. Faltaba un poco más para que estuviera a 90 y ya sabía que abrir la puerta del horno porque todo estaba cocinado ya. Y él vino entonces a decirme, y entonces me preguntó y me dijo: ¿y usted qué piensa, pastor? ¿Está de acuerdo? Y yo lo miré y le dije: ¿qué respuesta quieres escuchar? La que usted me diga, no es que yo pido escucharle una, la que usted quiera me dijo. Pero ahí, entonces le dije: bueno, entonces te voy a decir la respuesta. Yo te diría que no. Y cuando le dije eso, hermano, su semblante cayó, se molestó un poco. Cerramos los pasos, todo bien, gracias pastor por el consejo. Pero ese no, hermano, me llevó, hermano, como un tiempo de que no era aquí de la iglesia, gracias a Dios, ¿no? Pero me llevó un tiempo en que no me hablaba, no me enviaba mensaje, y causó como una desazón, porque esperaba que uno le dijera que sí. A veces esperamos que a todo lo que yo le pregunte a Dios, todo es que sí. Y cuando se me dice un no y una respuesta contraria, ¿qué problema? Lo quiero. Como el pródigo, dámelo, repártemelo bien, estoy exigiendo, esto es lo que yo quiero, ahora lo quiero. Bueno, ese es un grave problema, no saber aguardar y impacientarnos y anhelar y querer cosas ahora. No aceptar la voluntad del Señor es un grave problema, cuando a veces no queremos un no de Dios. Queremos que todo lo que vayamos haciendo Dios nos consiente y Dios nos apruebe en todo. Apruébame esto, y voy a hacer esto, y esto otro, y un montón de cosas, hermano, siempre esperando un sí. A veces hay un no. ¿Qué problema hay cuando a veces no es la respuesta que esperábamos recibir? Imagínese que el padre le hubiese dicho al hijo: no, no te lo doy. ¿Usted cree que se hubiese quedado en la casa? Se hubiese ido a la provincia apartada como quería irse. Se aleja, se va. El pródigo es el que se aleja de la casa, se aleja del padre, se aleja de los hermanos. El pródigo es el que abandona la casa del padre. Y abandonando la casa del padre, muchas veces afuera, en provincia lejana y apartada, dice: no viene mi hermano a visitarme. ¿Por qué no viene mi hermano a visitarme? Mi hermano me abandonó, mi hermano me dejó. ¿Quién dejó a quién? El menor, que se fue de la casa del padre, fue que abandonó el amparo del padre, la protección del padre,
el cuidado del padre, la amistad del hermano, él fue el que tomó la decisión. Pero a veces en la provincia apartada, que él subiera ahí igual, encontramos como que el hermano menor en el tiempo actual hace como un reclamo del lugar donde está y de por qué no se le hace algo en esa condición. Entendemos por la parábola que el que salió de la casa, el que se fue de la casa, conoce el camino por donde volver. En la expresión dicha popularmente nuestra uruguayesca, el que se va solo, vuelven sin que lo llamen. No lo busquen en la Biblia, porque no lo van a encontrar ni en la versión popular. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué, hermanos? Porque en cierta medida se conoce el camino para retornar, para saber, para volver. Es la casa del Padre a la cual yo fui el que la abandoné. Ahora, el reclamo y la posición es simplemente eso, es una exigencia. Gloria a Dios. Y no esperar el tiempo que sea necesario, es el momento. A veces tenemos que aprender nosotros a aceptar la voluntad del Señor en nuestra vida. La voluntad de Dios puede ser, hermanos, a veces sí o a veces no, o a veces espera o aguarda. Pero nosotros, cuando tenemos algo en mente, no lo queremos consultar. Y a veces ponemos nosotros a Dios de por medio. Cuando queremos espiritualizar algo, esto es que Dios abrió puerta. ¿Quién dice que Dios abrió esa puerta? ¿Cómo es que estoy tan seguro que fue Dios el que abrió esa puerta? Esta semana hablaba con un hermano que tenía un hermano en la fe, un líder. Y le pregunté por un amigo en común. Me dijo, ahora está acá en Uruguay, pero tomó una decisión mala. En un momento pasó como un lapso de tiempo, no me llamaba, no conocía de él. Y un día me llama y le pregunto, ¿dónde estás? Estoy acá en Islas Canarias, le dijo. Islas Canarias. Y él agarraba y se asociaba a la calle Islas Canarias. Dice, Islas Canarias, ¿y Islas Canarias y qué? No, en España, le dice. ¿Te fuiste? Sí. ¿Y por qué no me dijiste antes que te iba? Porque ya había tomado la decisión de irme y no quería que nadie revocara esa decisión, le dijo. Yo quería irme para estar allá con la familia, solo, estabilizarme, lograr un buen futuro y luego traer mi familia acá. Y dijo, no, pero qué locura, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué no me preguntaste antes? Yo te hubiese dado un consejo, le dijo este hermano, de líder. Y entonces dijo, pero justamente como no quería que nadie me dijera lo contrario, yo hice eso. La historia larga, corta, es que volvió con el pasaje de regreso, no pudo. Cuando llegó a Carrasco pidió auxilio, que alguien fuera a buscarlo, porque no tenía ni para regresar a su hogar. Si hogar había, y si hogar tenía. Porque en verdad dejó todo por aquí y se fue. Abandonó todo y se fue. Y cuando le preguntó, ¿y ahora qué vas a hacer? No, mi esposa me recibe en la casa, me dijo. Porque yo hice todas las cosas bien. Simplemente que fui a buscar un futuro, no lo encontré y me devuelvo. Pero todo lo he hecho bien. Gloria. En la provincia apartada no nos va a ir bien. Y yéndonos no nos va a ir bien. Y cuando queremos a veces que Dios guíe nuestros pasos, sentémonos, oremos, pidamos un consejo, una ayuda y aceptemos la respuesta. Si es la que esperábamos, amén. Y si nos dicen, aguarda, espera, todavía no avance, esperemos, aguardemos, no avancemos. Sepamos entender la voluntad del Señor entonces para con nosotros. Y que a través de su palabra y su Espíritu Santo Dios nos habla en un capricho nuestro. Es mi capricho, lo quiero hacer. A veces nos encaprichamos con algo y estamos como el niño. No, quiero eso, ese juguete. Ese no. Lo quiero y lo quiero. Hasta que lloramos, peleamos y luego entonces queremos obtenerlo. Nos tiramos al suelo, hacemos berrinche como niño. El apóstol dice, cuando yo fui creciendo dejé lo que era de niño. Que el niño haga eso, pero hay niños espirituales a veces con esa actitud de exigir, demandar, gloria a Dios, y decir, tiene que ser como yo quiero.
No oramos, Señor, tú eres mi conductor, tú diriges mi vida. Y cuando tenemos que tomar decisiones tan importantes como esas, no las consultamos. No oramos, no pedimos un consejo. Y nos vamos nosotros simplemente a hacerla, porque sabemos que si hablamos con alguien que quiera orientarnos en lo espiritual, nos va a orientar contrario a lo que nosotros queremos. Entonces nos vamos. A veces pedimos oración, hermano, mire, tengo un problema, voy a mañana hacer una diligencia, le pido oración. Y a veces, bueno, hermano, le pido oración, que voy a hacer por cosas que son buenas, pedir oración, pero que entonces tal vez no sean tan trascendentes, y por cosas tan importantes. De repente yo una vez conocí a un hermano que pidió oración por todo, pero en un momento consiguió un trabajo en el interior, se fue, se mudó, gloria a Dios, y no pidió consejo ni oración. No es que Dios abrió una puerta en tal lugar, hermano, sea donde allá el diablo perdió el poncho y 3 cuadras más lejos. Eso era, hermanos, donde no había lugar para nadie, nadie podía, no había iglesia, no había nada. Y él se fue para ese lugar. Y nunca preguntó, nunca consultó, gloria a Dios. Entonces, y sí para otras cosas, sí él decía, oren por mí por esto. Pero por esa petición no, porque no quería orientación. No quería escuchar un no por respuesta. ¿Le suena eso? No queremos escuchar un no por respuesta. Todo tiene que ser sí. Dios tiene que aprobarlo. Dios tiene que sellar esto. Eso fue lo que dijo entonces el pródigo, gloria a Dios, que demandó y exigió. Le dijo entonces, dame la parte de los bienes que me corresponde. En verdad, hermanos, vuelvo y reitero, los bienes no le pertenecían al pródigo ni al hermano. No era algo bilateral, de común acuerdo, era algo unitario, era algo propiedad del hombre, que si aguardaba y esperaba, reitero, pudiera tomar derecho de eso. Pero él lo pidió, gloria al Señor, y pidió, hermanos, en cierta medida como que sus derechos anticipados, gloria a Dios. Quiero que sea y que sea ahora. No supo esperar. A veces encontramos gente, hermanos, que no puede aguardar y esperar aún en la soberanía de Dios. Dios es soberano y hace las cosas como quiere. Dios no tiene que darme cuenta a mí de lo que va a hacer. Él no tiene que preguntarme o preguntarle a su creación, voy a hacer esto, ¿te parece? No, Él sabe lo que hace y lo hace bien. Siempre Dios lo hará todo bueno en gran manera. Yo no comprenderé al comienzo, al principio, a un proceso del Señor, pero debo de entender que todas las cosas Dios lo hace bueno en gran manera. Gloria al Señor. El pródigo pidió con derecho, entonces cuando los derechos, hermanos, los tenía el Padre. A veces pedimos, gloria al Señor, y exigimos, creyentes, que tenemos que reconocer, hermano, que el Señor es soberano. Él da lo que quiere a quien Él desea. Él reparte dones, ministerios a quien Él desea y lo quiere repartir. Él bendice a quien quiere bendecir. Él sana a quien quiere sanar. Él levanta entonces y hace obra con el que Él quiere hacerlo. Y no tiene que preguntarnos el Señor si en verdad a nosotros, si lo quiere hacer con uno o con otro. Eso es algo que le corresponde al Señor. No me corresponde a mí. Él dijo, me corresponde. En mi postura, eso me corresponde a mí. Hay que pedir nosotros como creyentes en la oración, pero pedir dentro, hermanos, de la conformidad de la voluntad de Dios. Y pedir lo que pidamos para la gloria de su nombre. La Biblia dice que pedimos y no recibimos porque no pedimos bien, pedimos mal. ¿Y por qué es que yo pido algunas cosas y las recibo y pido otras y no las recibo? Porque estoy pidiendo mal, estoy diciendo, Señor, eso es lo que yo quiero, pero no me he quebrado aún, o no he derramado mi copa aún, mi voluntad aún, a decirle al Señor, más sea como tú quieres y no como yo quiero. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4, versos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis al rey de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís,
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vea que ahí no está la voluntad de Dios, ahí está nuestros deleites, lo que yo quiero, la herencia, quiero el dinero, quiero que se me adelante esto, pretendo que esto me corresponde a mí, pretendo que esto es mío, lo quiero ahora, mi deleite, para que yo me vea bien, yo me sienta bien, para que logre. Mire, hay gente, hermano, que cuando la persona logró lo que quiere, se olvida a veces hasta de los integrantes de la familia. Se olvida. Porque es lo que yo quiero y a mí esto me viene bien. Conocí una persona, un matrimonio, que tuvieron muchos conflictos. Ambos cristianos estaban en la iglesia y usted los veía adorar a Dios y honrar al Señor en la congregación. Pero en medio de eso tenían grandes conflictos, grandes luchas. Y alguna de ellas era porque se querían simplemente lograr el provecho propio y no el bien de la familia, del hogar. El muchacho, el esposo, trabajaba y quería lograr entonces con su trabajo bien aportar al hogar, pero luego quería entonces la satisfacción personal. Y todo era lo que él deseaba en ese momento. Habían cosas básicas en la casa que él no las creía que era necesario. Me acuerdo que un día ese matrimonio ayudó a una mudanza a mi hermana que se casaba. Y entonces nos ayudó y viene la esposa de este matrimonio y ve que se le están colocando los muebles en la casa de mi hermana que estaba casándose y dice: uy, qué bien, qué lindo, le dice, recién casada y ya tienes estas cosas, tienes un ropero. Y ella dijo: sí, el ropero es tan básico y necesario que todo el mundo tiene un ropero. Dijo: no, yo tengo tantos años de casada y mi esposo nunca me compró un ropero. Las cosas básicas. Entonces, ¿pero y dónde dejan la ropa? Ahí en una caja, arriba de sillas. Pero él tenía su satisfacción propia. Él quería comprar algo y lo había comprado, y él estaba muy bien. Y entonces era para su deleite, para su satisfacción, y eso no hacía ni suplir algunas cosas básicas de la casa. Gloria a Dios. Y uno dice: pero ¿para qué estamos pidiendo? ¿Cuál es el enfoque? Yo estoy pidiendo para si yo me siento bien, no importa mi casa. Imagínense, el ama de casa quiere ver la casa ordenada y quiere ver un orden en la casa. Por lo menos que colgar la ropa en el ropero, eso es lo básico. Después que tengamos el ropero, compramos más ropa. Pero entonces esto no se tenía ni lo más básico. Mire, no puedo entrar en muchos detalles, pero me acuerdo que en una oportunidad había como una actividad de dama, y entonces con un grupo de hermanos nos quedamos en la casa de ese hermano. La esposa no estaba solo él, tenía hijos pequeños, pero no recuerdo qué había sucedido en ese momento, estaría en su cuarto. Y entonces él dijo: vamos, y nos quedamos todos en mi cuarto, en mi cama. Y si nos fuimos un grupo de varones, se quedaron algunos, y entonces él durmió en su lado, y el otro hermano joven que durmió en el otro lado. Se levantó el otro día, bueno, con todas las tablas de la cama, levantó dice: ¿pero aquí duerme tu esposa? ¿Siempre? Digo: sí, este es mi lado, y ese es al lado de ella. El colchón no era de dos plazas, era de una plaza, dos colchones, que estaban así, pegados. Gloria a Dios. Solamente era para satisfacción personal. Es lo que yo puedo tener, y es lo que a mí me gusta. Pedimos para nuestro deleite, dice Santiago. No pedimos ni para la satisfacción de un hogar, de una familia, menos para la voluntad de Dios. Me acuerdo que en una oportunidad hago este comentario y salgo enseguida, porque por ahí, hermano, las antenitas de vinil detectan la presencia de...
En una oportunidad llegó contento a mostrar que había comprado una plancha extra light con agua, con esto, de aquí y allá. Era un avión, no era una plancha, era un avión. Digo, para que me planche las camisas, así me voy bien planchadito al culto. Gloria a Dios. También, todo era para satisfacción personal. Todo era para beneficio propio, para su propio deleite. ¿Y qué es la familia? ¿Y qué es el hogar? A veces pedimos y no recibimos. Y pensamos que eso me corresponde a mí. Yo trabajo, yo tengo mis tareas, mis labores. Entonces, eso me corresponde, ¿no? ¿Qué nos corresponde? Si en verdad lo que estamos pidiendo es algo que le pertenece al Padre, que si aguardamos en el tiempo del Padre nos será otorgado. Pero a veces pedimos y exigimos, me corresponde, eso es mío. Llevando esto al ejemplo espiritual, hay gente que cree, hermano, que le corresponde ministerios, funciones y labores en medio de la casa del Señor. Me corresponde a mí esto por los años que yo llevo. Me corresponde tal o cual tarea o tal labor. Esto me corresponde a mí ahora. Qué bueno que Dios no trabaja de esa forma. Dios trabaja, hermano, guiando su obra de una manera diferente, distinta. No para satisfacción personal, no para capricho propio, no porque me gusta a mí, sino porque en verdad Dios tiene otro principio. Vengo antiguamente de una congregación donde el sistema de liderazgo era elegido de una manera distinta a la que tal vez nosotros estamos acostumbrados. Me acuerdo que en esa oportunidad estábamos en la iglesia y el pastor anciano dijo, vamos a necesitar un líder de joven que trabaje con la juventud. Entonces, él sugirió eso en una reunión congregacional y después del culto se puso a hablar porque vinieron unas personas y el pastor, yo puedo hacerlo. Y llegaron como 3 personas o 4 y como se elegía a las personas de una forma diferente, lo que hizo fue entonces un día agarrar por votación dentro del grupo de jóvenes, se votaba al líder de jóvenes. Y habían 3 o 4. De los cuales yo creo que uno, Dios estaba preparándolo de antemano para que pudiera servir en esa área de la iglesia. Y 2 más tenían el deseo de estar, de aportar. Pero había un tercero o un cuarto dentro de ese grupo que en verdad quería hacerlo porque quería una satisfacción personal. Era el más grande de los jóvenes, él era casado, sin hijos. Y entonces él quería lograr llegar a ser líder de los jóvenes. Esa tarde se convocó a todo el grupo de jóvenes y se votó. A forma anónima, cada uno agarraba un papel y tomaba el nombre del hermano que quería votar. Luego entonces alguien saca los nombres y los cuenta y dice ante la iglesia cuál fue el resultado. Hubo un hermano que fue el que quedó electo como el líder de joven en un grupo, no sé, de 30 jóvenes. Él creo que llegó a tener 20, 18, 20 votos. Otro llegó a tener 4, 3, 4, 5. Y este hermano que era el que quería dar la satisfacción de ser líder de joven, tuvo 2 votos. El de él y el de la esposa. Si la esposa no lo apoyaba, hermano, sería un problema luego, un conflicto matrimonial. Así que la esposa dijo, voy a decidirlo apoyar. Y cuando contaron cuántos votos tuvo, 2 votos. Gloria a Dios. Porque todo era un poco como para satisfacción personal, para que yo sea la persona. Gracias a Dios, hermano. Mire, hay sistemas de elección aún pastoral, ¿no? Gloria a Dios que se hace así en ciertas iglesias. Se eligen las autoridades por votación. Creemos que aquí no es el tema de esta tarde, pero creo que entonces hay una forma que a veces uno tiene que dejar librado a la obra del Espíritu Santo. Sí, con algunos requisitos que va a tener que cumplir la persona que va a servir, pero dejando que el Espíritu Santo del Señor obre.
Porque entonces, si no, hermano, sería similar a las cosas que suceden en el mundo. Y entonces que yo me llevo los más jóvenes que quiero, me los traigo a algunos que están medio apartaditos, vengan para que voten por mí en esa reunión, me los traigo juntos y entonces terminamos haciendo algo que no es correcto. Pero entonces todo esto para codicia propia, para satisfacción propia, dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque quieren simplemente satisfacer sus necesidades, creen que le corresponde, que era lo que decía el pródigo, me corresponde eso, a mí me corresponde eso. Gloria a Dios, entendamos que eso está en la soberanía de Dios. No nos corresponde, no exijamos algo, no demandemos algo que en verdad no es nuestro. Es cuando el Padre quiera dárnoslo, nos lo va a entregar. Y entonces la parábola continúa para cerrar el tema de esta noche, porque nos quedamos viendo el reclamo de este muchacho que recibe la herencia, sale de la casa, se va a la provincia apartada, gasta todos los bienes del padre, no los de él, porque no le correspondía. Pero el padre se lo otorga, gasta todos sus bienes, los gasta perdidamente. Cuando se encuentra en la ruina, despierta, se vuelve en sí y se va a la casa del padre pidiendo perdón. Gloria a Dios, para ser restaurado. El padre, hermanos, como el primer momento, me imagino con su corazón dolido, gloria al Señor. Todo lo que le correspondía al menor, se lo dio. Cuando vuelve el menor a la casa, no le correspondería nada. Mas el padre hace matar el becerro más gordo, no le correspondía. Hace ponerle túnica nueva, calzado, anillo, y lo devuelve como hijo. No le correspondía. Pero esa es la misericordia del Padre. ¿Qué padre no va a darle la bienvenida a su hijo cuando le está esperando después que se apartó, se fue a la provincia apartada? Gloria a Dios, y sigue teniendo esa expectativa que un día va a volver. De hecho, él dice, mi hijo muerto era y ahora vive, ha resucitado. Muerto en lo relacionado entonces a su vida. No era que el hijo en la provincia apartada había muerto, pero está hablando de que en verdad muchas cosas habían terminado ya en la casa del padre para con él, y ya algunos no daban esperanza. Sería otro capítulo aparte ver al hermano mayor como el elefante trompita, enojado, molesto. Viene que gastó todos tus bienes perdidamente, andando con rameras y haciendo una vida tan liviana, y le matas el becerro más gordo. Y yo he estado al lado tuyo toda la vida y no me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Gloria a Dios. No había visto los beneficios que había que había al estar en la casa del Padre. Hay bendición que usted y yo tenemos al disfrutar la casa del Padre. Gloria a Dios. Y el Padre le dice, pero espera, hijo, todo lo que hay aquí es tuyo. Tómalo, goza, disfruta. Gloria a Dios. No te sientas mal. Empezó a hacer el trabajo, hermanos, del Padre ahora no por el menor, sino que se gozaba por el menor y se entristecía por el mayor que andaba, hermanos, molesto y ni quería entrar a la fiesta. Ni quería entrar a la fiesta, gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, cuando el mayor no comprende los privilegios que hay en la casa del Padre por habernos quedado. La experiencia amarga del menor ya tiene que haberle servido como botón de muestra. Ya tiene que haber dicho, por lo que él vivió, yo no quiero vivir. Y esa experiencia fue tan amarga. ¿Para qué pasar por eso? Gloria a Dios. Pero entonces a veces anticipadamente él buscó y reclamó lo que entendía que a él le pertenecía. Gloria a Dios. No reclamemos nada, esperemos en la voluntad del Señor. No hay reclamo aquí, hermanos, que hagamos. Gloria al Señor. Dios nos va a bendecir conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, no conforme a nuestras exigencias. Yo exijo, demando esto ahora.
yo lo exijo, se tiene que hacer conmigo. No exijamos nada, simplemente amparémonos en el amor y la misericordia del Señor. Esperemos en Él siempre, Él sabe hacer todas las cosas bien. El reclamo del pródigo fue entonces exigir, demandar algo que no le pertenecía. Voy a ir concluyendo en esta noche. ¿Sabe que muchas veces encontramos personas en la actitud del pródigo? De pedir, exigir desde un lado y mirar solamente un sector, una parte. No mirar el conjunto, no mirar lo que en verdad se tiene como iglesia, como obra de Dios. Simplemente mirar, hermanos, algo que a mí me interesa, es mi beneficio, lo que yo deseo. Y tenemos que quitar de nosotros esa mentalidad de demandar y exigir por beneficio propio, porque yo lo quiero. No, tengamos nosotros una actitud diferente, distinta. Agradezcámosle al Padre que nos da la bendición de estar en la casa, disfrutar de sus bienes, que en verdad Él lo ha hecho. El Padre Celestial nos ha dado bendiciones espirituales. Y cuando uno, hermano, toma la mala decisión de querer tomar algo e irse, hermano, gloria al Señor, no toma una buena decisión sin duda. Es como querer tomar una bendición y quedarme con una bendición y soltar a aquel que bendice mi vida. Eso es un negocio malo del hombre. Yo no puedo soltar al que bendice mi vida. Yo tengo que quedarme con aquel que bendice. Y en la casa del Padre hay refugio, hay bendición, hay gracia, hay presencia de Dios para con nosotros. Hay abundancia de pan. Nadie perece de hambre. Gloria al Señor en la casa del Padre. Y en esta noche, hermano, a eso somos llamados, a meditar. No reclamar lo que el pródigo hizo, sino aguardar y esperar en el momento del Señor. No pensar solamente en nosotros, mi satisfacción, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta. No, miremos también por los nuestros. Tal vez alguno no tiene voz ni voto al lado nuestro, pero vamos a ayudarle a ellos porque también voy a mirar por ellos. Una buena decisión mía llevará a mi casa y mi hogar y mi familia al éxito, o una mala decisión mía llevará a mi familia, a mi hogar a la ruina. Soy responsable delante del Señor.